Estimados clientes y amigos, soy José Adrián Arzate, asociado de la firma legal Extrategas. El día de hoy vamos a charlar sobre una parte muy importante de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación del día 1 de junio del año en curso. Vamos a referirnos a las medidas legislativas que se han tomado para combatir las reestructuraciones corporativas que favorecen el indebido aprovechamiento de pérdidas fiscales, así como otras medidas para el combate a la simulación de operaciones. Gracias por su atención. Por favor, acompáñenos. Para una mayor comprensión de lo aquí expuesto, es necesario dar una vista panorámica al escenario previo a la reforma que aquí tratamos. La Universidad de las Américas, Campus Puebla, por encargo del Servicio de Administración Tributaria, ya realizó un estudio que fue publicado apenas en el mes de abril pasado con relación a los montos que se estima son evadidos por parte de algunos contribuyentes de forma indebida. Así tenemos que se estima en 510,000 millones de pesos el total de la evasión que se suscitó el ejercicio pasado en México. De ellos, un aproximado de 295,000 millones de pesos fue por concepto de impuesto sobre la renta, mientras que con relación a actos y actividades gravados por el impuesto al valor agregado IVA, se tiene una estimativa de 188,000 millones de pesos. Esto nos da una idea del tamaño y del daño que a las arcas públicas hace la evasión y todas las actividades que se encuentran como causa de la misma. Se sabe desde hace varios años a la fecha que la autoridad ha tratado muy eficazmente, por cierto, de combatir dicha evasión fiscal a través de procedimientos legales ceñidos a principios de seguridad jurídica y de legalidad, por ejemplo, estableciendo procedimientos como los previstos en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, cuando se habla de simulación de operaciones amparadas con documentos fiscales. Pues bien, se está dando un paso más. A continuación veremos algunas especificaciones con las cuales se están introduciendo nuevas prácticas amparadas en el Código Fiscal de la Federación para combatir esta evasión fiscal. Pues bien, comenzamos con la reforma al artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Se introduce una fracción décima que nos habla de la posibilidad de que la autoridad fiscal realice revisiones al tipo de las visitas domiciliarias en las que concretamente y de forma muy específica verifique los ingresos declarados por el contribuyente. En esta revisión, la autoridad fiscal podrá revisar montos e ir más allá, avanzar al detalle, verificando también fechas y horas de las operaciones. Adicionalmente, se reforma el párrafo tercero de este artículo 42 para permitir a la autoridad fiscal no solo la verificación del debido aprovechamiento de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, sino también que se hubiese realizado correctamente el acreditamiento de saldos a favor o de pagos de lo indebido. También, pues podrá abarcar esta revisión el debido aprovechamiento tanto de los estímulos como de los beneficios de carácter fiscal. ¿Cómo se va a realizar este procedimiento de determinación presuntiva de ingresos por parte de la autoridad? Pues bien, la autoridad fiscalizadora tomaría los ingresos del contribuyente diarios durante el periodo sujeto a revisión. Esta sumatoria arrojaría un total que sería dividido entre el número de días del periodo sujeto a revisión. Esto arrojaría un promedio diario de ingresos del contribuyente
visitado a quien se calcula presuntivamente el ingreso. Este promedio diario se multiplicaría por el número de días que dura la visita o revisión. Esto nos daría un total de ingresos durante el periodo sujeto a revisión. Ingresos que se determinarían presuntivamente al contribuyente. Vamos ahora con lo dispuesto en el nuevo artículo 69b bis del Código Fiscal de la Federación. En él, el legislador prevé una nueva presunción de que se considerará que se utilizaron indebidamente pérdidas fiscales de ejercicios anteriores a partir de reestructuraciones corporativas, fusiones o escisiones, o bien enajenación de acciones que puedan conducir a la convicción de que el contribuyente dejó de pertenecer en un momento dado al grupo empresarial de que se trate. Existen muy concretamente algunas hipótesis que prevén el arranque de esta presunción. Por ejemplo, en primer término, se presumirá que se utilizó indebidamente una pérdida fiscal de ejercicios anteriores cuando esta pérdida hubiese surgido durante los primeros 3 ejercicios de su constitución, en un monto mayor al de sus activos y que más de la mitad de las deducciones utilizadas se originaron por operaciones con partes relacionadas. La segunda hipótesis que considera la autoridad para estimar como indebidamente aprovechada una pérdida fiscal es cuando dicha pérdida hubiera sido posterior a los 3 ejercicios siguientes a la constitución de la empresa y que esta pérdida pues derivó o fue resultado de operaciones con sus partes relacionadas en más de un 50% y que también durante el ejercicio inmediato anterior la pérdida se hubiese incrementado en más de un 50%. Una tercera hipótesis es cuando haya disminuido en más de 50% su capacidad para realizar su actividad u operación preponderante, en ejercicios posteriores a aquel en que se declaró la pérdida como consecuencia de la transmisión de activos por reestructuración, escisión, fusión o alguna otra operación con partes relacionadas. La cuarta hipótesis es que la pérdida fiscal se haya obtenido por enajenación de bienes en las que se haya involucrado segregación de derechos sobre la propiedad sin haberse considerado la segregación de derechos al momento de calcular el costo comprobado de adquisición. Como quinta hipótesis, para partir a presumir esta indebida aplicación de las pérdidas fiscales, la autoridad considera que existirá cuando se obtengan pérdidas fiscales y se advierta la modificación al tratamiento de la deducción de las inversiones previsto en la ley del impuesto sobre la renta antes de que se haya realizado al menos el 50% de las deducciones. Por último, la última hipótesis para presumir este indebido aprovechamiento de las pérdidas fiscales es cuando éstas se obtengan y se adviertan deducciones cuya contraprestación esté amparada con la suscripción de títulos de crédito y la obligación se haya extinguido mediante forma de pago distinta a la prevista para efectos de las deducciones de la ley del impuesto sobre la renta. Ahora bien, a partir de su cuarto párrafo, el artículo 69b bis del Código Fiscal de la Federación establece el procedimiento por el cual llegará a estimarse legalmente que fueron transmitidas indebidamente las pérdidas fiscales de un contribuyente. ¿Cómo inicia este procedimiento? Pues bien, la autoridad fiscal, dice la ley, dice el Código Fiscal de la Federación, notificará al contribuyente a través del buzón tributario la existencia de esta presunción de la indebida transmisión de la pérdida fiscal. A partir de esta notificación,
El contribuyente tiene un término de 20 días para realizar manifestaciones y desvirtuar la presunción de la autoridad. Fenecido este término de 20 días, inicia un nuevo término de 6 meses. Dentro de los 10 días de este término, la autoridad tendrá la posibilidad de requerir nuevos informes y documentos al contribuyente afectado. Dentro del término de estos 6 meses a que me he venido haciendo referencia, la autoridad analizará todas las probanzas con las que cuenta y determinará de plano la existencia o inexistencia de la transmisión debida o indebida, dependerá del caso, de las pérdidas fiscales. Vale la pena referir aquí que la misma norma prevé, para el caso de que ya no se localice a la persona titular de estas pérdidas, que notificará a la persona moral o a quien se hayan transmitido los bienes y derechos de la misma, para el caso de cancelación del Registro Federal de Contribuyentes. Ahora bien, concluido el procedimiento y si éste determinara la indebida transmisión de la pérdida fiscal, el contribuyente tendrá la posibilidad de acudir al recurso administrativo de revocación o bien, como opción, al juicio de nulidad. Bien, la última parte del multicitado artículo 63b bis del Código Fiscal de la Federación prevé que tras este procedimiento se publicará un listado de contribuyentes a quienes se considera en firme que transmitieron indebidamente las pérdidas fiscales. A partir de ese momento empieza a correr un término de 30 días para que los contribuyentes que hubiesen recibido vía transmisión la pérdida fiscal y la hubiesen aprovechado, le den reversión a dicho aprovechamiento y corrijan su situación fiscal. Si lo hacen dentro de este término de 30 días, podrán aplicar en su contra la tasa de recargos por prórroga que prevé la Ley de Ingresos de la Federación. Transcurrido este término de 30 días, la autoridad se encontrará en posibilidad de ejercer facultades de comprobación en contra del contribuyente que se presume en firme indebidamente aprovechó las pérdidas fiscales, generándose un nuevo acto de fiscalización que sería una revisión electrónica en términos de la fracción 9ª del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Por último, quiero comentar la reforma al artículo 110 del Código Fiscal de la Federación. Este precepto fue adicionado con las fracciones 6, 7 y 8 y prevén los siguientes delitos. Enuncia que aquellos que suplanten una identidad a través de cualquier medio físico, documental, electrónico o con el uso de cualquier tecnología, pues estarán incurriendo en un ilícito. También sanciona que a la persona que consiente que sea suplantada a su identidad. Y por último, pues sanciona, en un tercer supuesto, a aquellas personas que instiguen a otro o a otros a que se den de alta en el Registro Federal de Contribuyentes para utilizar su RFC para la realización de actividades de carácter fiscal. Estos ilícitos tienen la pena que va de 3 meses a 3 años de prisión. Y como vemos, pues bueno, son disposiciones de carácter normativo que orbitan en las reformas que se han venido suscitando no solamente desde junio de este año, sino desde hace algunos años atrás, en contra de la simulación de operaciones. A manera de conclusión, quiero señalar que indudablemente estas reformas responden a un gran esfuerzo por parte de las autoridades de carácter fiscal, quienes impulsan los cambios normativos que aquí hemos comentado. Desde luego,
esta labor de inteligencia y contrainteligencia para utilizar toda la información disponible, analizarla y establecer medidas de control de la evasión fiscal desde la normatividad es muy importante. Las autoridades, desde luego, se encuentran ceñidas a cumplir con el marco normativo, a ejercer sus facultades conforme a la Constitución y las leyes lo establecen. En este sentido, nosotros recomendamos a todos nuestros clientes ser cuidadosos con la implementación de cualquier estrategia de carácter fiscal. Las autoridades han avanzado mucho en materia de fiscalización y el contribuyente no es necesario que tenga sobre sí una serie de graves contingencias por decisiones de planeación o de administración estratégica errónea o confusa. Nosotros nos ponemos a sus órdenes para cualquier consulta con relación a estas reformas o a cualquier otra materia. Me permito enviarles un cordial saludo. Soy Adrián Arzate, su abogado de Extrategas, Efectividad de Negocio.